Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una economía que al parecer está, Nicolás Vial, como el clima. Veníamos de días muy otoñal, de calor, me gusta días eso. despejados, pero empezaron a aparecer las nubes, bajó un poquito la temperatura, nos estamos entrando a preocupar. Está muy otoñal, bueno, hablan de aires primaverales en algún No, sí. Entonces puede que el tiempo siempre... mejor el no. tiempo siempre tiene, pero es buena la apreciación, ¿ah? Porque, claro, seguimos creciendo, eso de todas maneras, pero bastante más lento. Dentro de lo que se esperaba, claro está, pero la preocupación es que viene hacia adelante. Y eso se reflejó, de hecho, Andrés, en el último IMASEC, el de febrero. Sí, vemos la nota de Jaime Quesada, después conversamos con Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, para profundizar en una economía que está andando más lento. Llovió sorpresivamente, caminos cortados, faenas mineras suspendidas. Los temporales del norte en febrero le jugaron una mala pasada a la economía. Hemos tenido un IMASEC que es más débil. Chile creció un 1,4% el segundo mes del año. La minería cayó un 7,8% y lo no minero subió un 2,4%. Lo que sorprende aquí en realidad es la caída de la minería. Casi 8% de caída. Tiene que ver con el fenómeno puntual de las lluvias. No, para nosotros no fue el impacto de la minería la sorpresa, más bien para nosotros la sorpresa fue el componente no minero. La manufactura y el comercio no tuvieron un verano positivo. Somos 2 personas que trabajamos aquí por ahora. Atendiendo, cocinando. Cocineros, garzones, lavamos loza, nos dedicamos a todo. Sergio atiende este pequeño restaurante en el Boulevard Moneda, un espacio en el barrio Brasil con distintos comercios. Mira, el febrero este año para nosotros fue, yo lo noté muy bajo, muy bajo. Y se notó la cifra global. El 1,4 es el registro más bajo de los últimos 3 trimestres, también de los últimos 2 años. Efectivamente, lo que nosotros estamos viendo es una moderación de crecimiento también en los sectores no mineros. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Bajo ritmo en el comercio, los argentinos fueron un factor. Que entre enero y febrero vinieron, ¿no es cierto?, cerca de 500.000 menos que enero y febrero del año pasado. Pero también el ánimo de los chilenos al comprar no repunta. La confianza de los consumidores volvió a caer en marzo, lleva 7 meses en terreno pesimista y esto se relaciona también directamente con las ventas. Sin duda que sí que se cuida la economía del bolsillo, o sea, entonces nosotros estamos tratando de ejercer una buena atención, un buen servicio por el menor valor posible. La economía no tuvo un buen verano. La expectativa ahora es que las cifras mejoren durante el resto del año. Clarita la nota de Jaime Quesada con respecto al panorama, la foto del minuto de la economía, pero vamos a hablar también de lo que podría ser la proyección hacia adelante. Para eso ya estamos en Mirada Económica junto a Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. Rodrigo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación. Rodrigo, lo decíamos en la presentación, una economía que está como el clima. Venimos saliendo del verano, entramos en otoño, hay que abrigarse un poquito. Lo decía Nicolás también en la presentación, estamos creciendo, pero ya las sonrisas como que se van yendo y vemos a autoridades dando más explicaciones que sonrisas. Mira, hay varias cosas que sería bueno considerar en este escenario que estamos viendo hoy. Si uno mira las cifras objetivamente y ve las proyecciones para el año, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que se espera que la economía chilena, claro, hablábamos un par de meses atrás, que un 3,5% parecía una cifra razonable para este año. Yo comenzaría a cambiar la palabra razonable por desafiante. Optimista. Desafiante, yo creo, porque es una cifra que se puede dar, pero si uno mantiene el mismo ritmo de estos meses, la verdad es que vamos a andar un poco más cerca del 3, ¿ya? Creo que hoy una cifra de 3,3 por ahí puede ser un poco más razonable probablemente. Pero si uno mira eso, comparado con lo que vimos algunos años anteriores, digamos entre el 14 y el 17, Chile creció un promedio de 1,7. Claro. Crecíamos menos que el mundo. Hoy estamos creciendo más que el mundo, más que Latinoamérica, lo cual en un contexto, y ojo con esto, en un contexto como el que tenemos hoy, crecer más de un 3% no es algo malo. Sin embargo, existe como una sensación térmica que es un poco más negativa. Como que cuando uno ve las cifras, los titulares de la prensa, etcétera, se destaca la palabra desaceleración, se destaca el hecho de que la cosa parece que anda un poco más lenta, y la verdad de las cosas es que creo que hay que tener en consideración que la economía está creciendo un poco menos porque el consumo está un poco más débil, porque la demanda interna está algo más floja hoy día, porque el mercado laboral no ha repuntado todo lo que esperábamos. Entonces es muy distinto tener una economía
que no crece porque el consumo está débil que porque otras razones están más débiles. Rodrigo, pero en ese caso se despeja lo que ha sido también el argumento, por ejemplo, la autoridad, escuchaban al ministro de Hacienda, también al ministro de Economía, que apuntaban en el tema del IMASEC al sector minero. Pero decían, el resto, lo que es el sector no minero, está bien, está pujante, eso es la buena noticia. Con tus palabras yo veo, a ver, no está tan pujante. El sector minero restó al crecimiento económico en enero y en febrero. El resto de la economía, el sector no minero, está también creciendo menos. Si uno ve los datos, la contribución de los sectores distintos de la minería está siendo más baja que en meses anteriores. Esta desaceleración que estamos viendo no es solamente por efectos mineros del mes de febrero. Si uno ve los datos, la desaceleración se comenzó a observar desde, yo diría, entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado. Ahí ya tuvimos algunas señales. Y en lo concreto, tenemos que ver que el resto del mundo está creciendo menos y eso nos resta impulso. Adicionalmente, vemos que en el mercado laboral los salarios no están creciendo con la velocidad que hubiésemos esperado con una economía pujante como la que tuvimos el año pasado. Adicionalmente, el consumo de bienes durables no está tampoco creciendo a cifras de 2 dígitos, básicamente automóviles y otros bienes durables, no están creciendo tanto como veíamos el año pasado. Entonces, creo que si bien todavía tenemos una cifra que es bastante razonable, no podemos dejar de ver el hecho de que la economía está más lenta de lo que pensábamos, está un poco más lenta que algunos meses atrás y que no es solamente minería. Aquí probablemente lo que vamos a comenzar a ver es que las proyecciones de crecimiento para el año, que hoy se parecen al 3,4, 3,5%, probablemente se van a empezar a ajustar a la baja. Y va a pasar lo mismo probablemente con las estimaciones de tasa de interés, de inflación, lo cual es consistente con un ciclo un poco más lento. Rodrigo, dentro de las proyecciones que uno pudo ver, los análisis durante la semana en la prensa económica, yo me quedo con uno que leí de Roberto Saller, expresidente del Banco Central, que él decía, a ver, en las últimas reuniones de política monetaria del Banco Central quedó claro que quizás el retiro de estímulo, o sea, el alza de tasas va a ser un poquito más acotada en lo que viene este año. Pero Roberto Saller decía derechamente aquí, parece que vamos a tener que pensar en bajar tasas, en inyectarle estímulo monetario, o sea, el camino al revés, porque parece que él no veía que la cosa, o se veía más negra derechamente. Mira, yo creo que es una discusión bastante abierta. Bastante abierta. Creo que hoy la discusión de dirección de tasa de interés, y ojo, no solamente en Chile, sino que en el mundo, creo que es una discusión mucho más abierta de lo que estaba algunos meses atrás. Sin ir más lejos, la Reserva Federal, Estados Unidos, el año pasado, hacia fines del año pasado, decía vamos a seguir subiendo la tasa de interés. Pero después del deterioro que han tenido indicadores manufactureros a nivel global, después de ver que la curva de rendimiento, es decir, las tasas de largo plazo, han caído muy fuerte en la economía americana, después de ver las señales de desaceleración americana y además sin inflación, el Fed simplemente dijo no vamos a seguir subiendo la tasa de interés. Y detrásito el Banco Central en Chile dice la tasa de interés tiene que subir más lento, pero tenemos que tener en consideración que ese supuesto del Banco Central de que va a retomar las alzas hacia fines de año está basado en una estimación de crecimiento que está cercana al 3,5, que asume una recuperación del mercado laboral, que asume que la economía va a ir ganando. ¿Te hace sentido el análisis de que el tema de tasas puede cambiar de dirección perfectamente? Que no está cerrado hasta fin de año como se establecía en el... Yo lo pondría en estos términos, mira. Si efectivamente la economía, fíjense en esto, se empieza a recuperar, si el empleo se empieza a acelerar, si empiezan a aumentar la presión inflacionaria, es decir, elementos que no tenemos hoy día, o en otras palabras, si el ciclo mejora respecto a lo que tenemos hoy día, en ese escenario sería posible que a fines de año tengamos aumento de tasa de interés. Ahora, ¿puede mejorar ese ciclo? Déjame decirlo de otra manera. Si las cosas siguen como están hoy, vale decir, la economía creciendo con suerte un 3, con una inflación que se mantiene debajo del 3, la opción de recorte de tasa existiría. Es decir, el argumento, la guía de tasa de interés que dio el Banco Central de ir subiendo la tasa de interés a fines de año está sujeto a que la economía comience a tener algún grado de recuperación. Voy al tiro con lo que tú dices. Sí. Pero no perdamos de vista, esta cuestión es re importante, que el Banco Central toma decisiones en función de un objetivo de inflación. Inflación 3% de aquí a un plazo de 2 años, pero la inflación lleva 3 años debajo de la meta del 3%. Por lo tanto, si la inflación llegara a estar un cuarto año debajo de la meta del 3%, habrían riesgos de desanclaje expectativa, podría afectar
lo que la gente espera hacia la inflación de largo plazo, y eso per se podría ser un argumento para bajar tasas. Yo creo de verdad que la discusión del próximo movimiento de tasas, si es al alza o a la baja, creo que está bastante abierto todavía. Tenemos que ver una recuperación convincente de la actividad y, por ende, la presión inflacionaria para ir recién pensar en subir la tasa de interés. Pero como están las cosas hoy día, creo que es bien razonable pensar en tasas estables en 3% durante un buen tiempo, si es que no hay que bajarlas más adelante. Rodrigo, ¿tú cómo ves, quizás, aquí siempre tratamos de aterrizar un poco la economía a la gente que quizás no es tan instruida en materias que son complejas? ¿Cuál quizás es el consejo para un año que se viene, que uno ve que afuera y adentro el concepto es incertidumbre? Que no hay obviamente nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero ahora sí que nadie dice, a ver, esto va para allá, esto va a... No, hemos visto, lo último que estamos discutiendo es que nadie sabe un poco lo que va a pasar. ¿Cuál es un poco el consejo en términos de gasto, en términos de crédito, en términos de asumir quizás cuestiones que este año no es, quizás no sea el año? No sé, ¿qué es lo que dices tú? Mira, si uno mira el último, voy a aterrizar esto, Sí. pero si uno mira el último informe del Fondo Monetario, el último World Economic Outlook, fue el que se publicó El FMI hace ayer, poco el tiempo. FMI Sí. Hace algunos días. esta semana. El informe es bien enfático en decir que hay un 75% de los países que se mueven en la misma dirección, y eso antes no pasaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasa en el resto del mundo de verdad es importante. Hoy creo que es más importante que nunca ver la evolución de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, porque eso tarde o temprano, para bien o para mal, sí nos va a afectar a la economía chilena. ¿Y qué lugares son clave ahí? Voy para allá. Nosotros en Chile podemos estar haciendo las cosas muy bien, pero si hay un deterioro en el precio del cobre, crecimiento de China, etcétera, etcétera, nos va a afectar igual. Ahora, ¿qué cosas hay que ver? ¿Qué le diría a la gente en términos generales? Hoy hay que estar bastante pendiente, oye, el tipo de noticias que vienen del resto del mundo, las cosas que ustedes están levantando acá, el tipo de noticias, etcétera. Y si tuviera que ordenar a qué cosa prestar más atención, en primer lugar, por lejos, es China. Y esto no es un tema que solamente lo pensé yo. Salió una encuesta, por ejemplo, que hizo un banco de inversión a traders en distintas partes del mundo, y decían que la principal preocupación hoy día es China, el precio del cobre, después la guerra comercial en Estados Unidos y después el Brexit, es decir, la situación del Reino Unido en Europa. Hablemos de Europa en general. Entonces, creo que el escenario que tenemos hoy día, si bien es cierto en el resto del mundo no es malo, por ende uno no debiera esperar cosas malas para Chile, creo que hay bastantes riesgos. Entonces, leer lo que está ocurriendo en el resto del mundo, las cosas que ustedes comentan en este tipo de programa, oye, ¿qué está pasando en el precio del cobre? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Y las noticias en general han apuntado hacia una moderación en el crecimiento global. Eso genera una moderación en el crecimiento en Chile, y cuando tenemos un escenario incierto, obviamente que la cautela es algo que va tomando más valor, obviamente que el pensar que las cosas pueden estar algo peor el día de mañana, cautela al final Y del es día. importante eso porque también recordando lo que hemos hablado muchas veces en el programa, cuando está esta discusión sobre a cómo le va la economía nacional, a cómo le va la economía de Chile, cuando se ve desde el punto de vista interno o externo, y qué pesa más. Por ejemplo, si nos va mal, fue por un factor externo, fue por un factor interno. Aquí, por lo que entiendo en tus palabras, el factor externo va a ser quizás más importante, no más importante, pero quizás con más peso que el factor interno probablemente tal. Hay cosas en Chile que pueden marcar la diferencia, pero no compensan completamente lo que pasa en el resto del mundo. O sea, acá nosotros vemos que hay algunas cosas que hay que mirar con atención. Yo diría, por lejos, ver lo que pasa en el resto del mundo, eso sí o sí tiene impacto en Chile. Ahora, la pregunta es cómo en Chile podemos compensar ese deterioro en el resto del mundo. Y ahí cobra especial importancia algunas reformas pendientes, por ejemplo, la discusión de la reforma tributaria, ver finalmente qué va a ocurrir, si se va a alcanzar o no algo que sea finalmente pro crecimiento. Hay temas laborales también que están pendientes, hay algunos temas micro que hay que retomar en algún minuto y ponerlo al centro de la agenda. Por ejemplo, temas relacionados con temas ambientales, temas de permisos, licencias, temas que son bien micro, que sí tienen impacto en la inversión. Pero de nuevo, eso es más bien para compensar lo que pasa en el resto del mundo. Si no hacemos nada y todo sigue igual, el deterioro en el crecimiento de China, Estados Unidos, los riesgos de Brexit, etcétera, llegan a Chile a raíz de un menor crecimiento. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica, Rodrigo. Después queremos cruzar la economía con la política, que hoy día está bien de moda, sobre todo el tema de la tributaria, que son temas áridos, pero afecta obviamente lo que viene en nuestra economía. Les quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes seguro de fraude bancario? Tengo. ¿Tienes? ¿Rodrigo tiene? ¿Esta es para las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito? ¿Tiene? Es importante mirar eso.
Sí, es importante mirar eso. Banco le preguntaría. O sea, no, ¿por qué? Porque se tramita en el Congreso, obviamente, un proyecto de ley que ya está prácticamente a puertas de ser ley, que busca justamente que los bancos se hagan cargo cuando existen clonaciones, temas de transferencias bancarias, cuando te clonan tus claves en el banco, y lo que se está tramitando en el Congreso, lo que se está aprobando es que el banco al final se haga el responsable. Y estos seguros, al parecer, van a ser cosa del pasado. Demos la nota, pausa y volvemos con Mirada Económica. Eché benzina en una bomba, pagué con Red Compra y al otro día como que sospeché un poco. Juan Pedro quedó con una sensación extraña de desconfianza. Por eso al día siguiente revisó su cuenta. Tenía razón. Me di cuenta que me habían sacado 200.000 pesos por cajero y habían hecho alrededor de 200.000 pesos en compra en el comercio. Comenzó una verdadera odisea, papeles, antecedentes, fotocopias, a todo para comprobar que él no había usado ese dinero. Por suerte se me devolvió el dinero dentro, creo que en los primeros 30 días, porque yo tenía un seguro. Un seguro que en el fondo ni siquiera me acordaba que lo tenía. En Chile hay casi 5 millones de cuentas corrientes vigentes y más de 36 millones de tarjetas de crédito y débito activas, la mayoría de ellas con un seguro de protección bancaria asociado. Como Juan Pedro, muchos no saben que lo tienen, se descuenta automáticamente y puede costar entre 1.000 y 5.000 pesos mensuales. Por eso, atención, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que ahora prohíbe a los bancos vender estos seguros, ya que son ellos los responsables. Además, ante un fraude tendrán que devolver el dinero en 7 días. Anteriormente, las personas tenían que contar con un seguro y así todas las respuestas eran en largos plazos de tiempo. Ese plazo se acortó a 7 días. Por supuesto, se quitan un montón de trámites que el consumidor ya no va a tener que hacer. Aún falta que el proyecto sea aprobado en el Senado, pero ya hay un llamado a los consumidores. Estando la ley, inmediatamente dar de baja ese seguro porque no tiene sentido, va a ser un gasto que no tiene justificación y es un gasto que se van a economizar los consumidores. Por lo tanto, el llamado es a eliminar ese tipo de seguro. Otros no están tan de acuerdo con su eliminación. El principio es que pagando un poco pueda cubrir un gran siniestro. Prohibir una actividad comercial creo que es atenta a la libertad de las personas. Porque además podría repercutir en mayores costos para todos los clientes bancarios. Y esa probabilidad, por una regulación o por una ley mal construida, implica costos mayores que terminan pagando los usuarios. Proyecto que está a un paso de ser una realidad. Nueva ley que pondría la lápida definitiva a los seguros de protección bancaria. Mirada Económica. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos conversando con Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. Rodrigo, y uno de los temas que de hecho tú anunciaste cuando hablábamos de esta mirada de la economía, mirada de la proyección, son los factores internos, las incertidumbres que se van generando, y claramente una que raya en lo económico, lo financiero y lo político, y fue muy político esta semana, es el de la reforma tributaria. ¿Puede de alguna manera esta proyección de 3,5%, 3,3% del crecimiento verse influenciada, para bien o para mal, para una discusión que, digamos las cosas como son, recién está partiendo, después de 8 meses recién está partiendo la reforma tributaria? Tiene impacto, ¿ya? Tiene impacto, pero yo no lo acotaría solamente al impacto de este año. Esto es un cambio relevante para el país, ¿ya? Va a haber un periodo de discusión, va a depender obviamente de cuánto demore. Si al final del día se estuvo conversando bastante tiempo en términos de la idea si finalmente se iba a legislar, si entra al Congreso, fue bastante tiempo. Entonces ahora no sabemos cuál va a ser finalmente la extensión de esta discusión. El proceso legislativo. De toda la discusión que viene hacia adelante, etcétera. Ahora, hay algunas cosas que creo que hay que poner sobre la mesa. En primer lugar, lo que hoy se está discutiendo es algo que es también neutral. ¿Ya? Es neutral, más o menos neutral. Uno puede discutir si hay algunos millones arriba, abajo, etcétera, pero el espíritu es más o menos algo neutral. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un aumento o una disminución importante, digamos, en el tamaño del gobierno, del país, etcétera. Por lo tanto, los detalles, en términos de simplificar este tema, que sea algo más entendible, digamos, algo más pro inversión, en la medida que se pueda avanzar hacia allá, por supuesto que va a ser muy positivo. Yo creo que es importante citar, por ejemplo, un informe que hizo la OECD, si mal no recuerdo, fue por ahí por el año 2014, no, perdón, 2010.
entre el 14 y el 16, no estoy seguro, pero un par de años atrás, donde ellos miraban el esquema regulatorio que tiene Chile y decían, mira, ustedes tienen algunos espacios de mejora, ¿ya? Algunos espacios de mejora que, ojo, era más bien en temas micro más que en temas macro. Nosotros como país hemos hecho avances que son gigantes. Tenemos un Banco Central independiente, una meta de inflación, una regla fiscal, la deuda pública es relativamente baja todavía, pese a que la tendencia de los últimos años ha sido preocupante, pero en este informe habían algunas áreas donde había espacio de mejora. Una de ellas, por ejemplo, era en tener mejoras del mundo laboral que sea ad hoc con los cambios tecnológicos, etc. Había otra que decía relación con procesos, trámites de licencias, permisos, etc. Y en ese orden ponían antes el tema de regulación tributaria antes que tasa de impuesto misma. Por lo tanto, hay un esfuerzo importante que hacer en términos de tener un sistema que sea más simple, más llevable, que todos entiendan, que las empresas pequeñas y medianas no tengan que invertir tanto tiempo, por ejemplo, en entender el sistema tributario y que ocupen más tiempo, por ejemplo, para producir. Si logramos movernos en esa dirección, podríamos eventualmente tener algo que sea más pro inversión y la inversión tiene impacto positivo en la capacidad de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero acá, de nuevo, creo que es bien importante ver finalmente qué va a salir y si se va a poder realizar simplificaciones que sean importantes. Es algo clave, pero quiero ser bien claro en esto. La proyección de crecimiento de este año no se juega tanto en la reforma tributaria. Justamente. No se juega tanto en la reforma tributaria. Este 3.3, esta cifra un poquito más magra de lo que se esperaba. De acuerdo a cómo se dé el trámite, uno se imagina que el proceso legislativo se puede demorar muchísimo más, porque el gobierno ha sido enfático en decir mucho depende del éxito de estas reformas. A ver, ¿Tú no lo ves así? Claro. Si sale algo rápido y bueno... ¿Qué no va a hacer? Si eso no va a hacer. Dejemos abierta la discusión. Pero si sale algo bueno, si sale algo que realmente es pro inversión, va a afectar las expectativas y eso tiene impacto al alza, por supuesto. Pero yo creo que como están las cosas hoy día, con la historia que tenemos, si tú me preguntas, ¿qué factor marca la diferencia este año del plano local? Yo diría que es la evolución del mercado laboral, porque eso realmente es un puzzle que tenemos hoy día en Chile. Había un rezago bien largo entre la recuperación de la economía, que hoy día estamos creciendo 3 y tanto, pero 3 años atrás estábamos creciendo al 1,5. Entonces, esa recuperación de la economía no se ha visto reflejada todavía en el crecimiento de empleo y salarios como hubiésemos esperado. Yo creo que esa relación entre mercado laboral y consumo es algo que realmente puede marcar la diferencia. O sea, el próximo ingreso de un proyecto de reforma laboral sería más relevante para la proyección del crecimiento del curso de la economía que una reforma tributaria. No, tenemos varias cosas que hacer. Cuando estoy hablando de mercado laboral, estoy hablando de una eventual recuperación del mercado laboral, que es algo que está bastante abierto todavía, pero quiero ser bien enfático. Los cambios tributarios y otras reformas son cambios de largo plazo. Son cosas que tienen impacto incluso en el PIB tendencial. Y que son establecidos como graduales los cambios. Por supuesto, pero creo que hay que poner esto en el contexto adecuado y decir, ¿una mejora del sistema tributario será positiva para el país? Por supuesto que sí. Pero no es porque este año vamos a ser 3.7 en vez del 3.5, sino más bien porque esto puede tener un impacto positivo en términos del balance ahorro-inversión, inversión de largo plazo, PIB tendencial, pero para allá hay que orientar la discusión, con un tema de largo plazo, no con la cifra de crecimiento que vamos a tener este año. Han salido diversas críticas a la discusión que se está llevando en el Congreso. Yo recuerdo la de Rodrigo Vergara, ex también presidente del Banco Central, y otros economistas que dicen, tal como se está llevando la discusión, mejor no hagamos reforma tributaria. ¿Cómo ves eso en el sentido? También otros han salido en el mismo sentido, de que tal como se está dando la discusión, mejor no hagamos nada. Quizás Leonidas Montes también decía, quizás es mejor seguir así. ¿Tú cómo ves ese tipo de discusión que al final... ¿Por qué vamos a seguir así si reconocemos que hay espacio para mejorar algo? Creo que hay que tener una discusión técnica, una discusión con miras de largo plazo, sin desconocer ciertas cosas, y una de ellas es que efectivamente hay espacio para mejorar el sistema, para que sea más simple, para que sea más proinversión, etcétera. Claro, lo que decía Rodrigo Vergara es que se ha desdibujado el proyecto inicial y que de alguna manera podría llegar a un último que deje de todo de lado esta simplificación, el mejorar el sistema. Pero ese es un tema de cómo se lleva la discusión. Es de cómo se lleva la discusión. Y ahora estamos todos de acuerdo que hay espacio para mejorar. Y la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? Pero creo que hay algo que es más relevante todavía. El país tuvo un aumento importante de deuda. A ver, voy a llegar a lo mismo. Esta es una discusión que debe tener elementos de largo plazo. No es la proyección de crecimiento largo plazo, como pedirle pera al olmo. Bueno, pero para eso estamos en el mundo técnico, para decir, mira, acá de verdad hay temas de largo plazo. No desconozcamos
que la economía chilena está teniendo hoy día una edad promedio mayor. Va a haber una mayor demanda de bienes públicos. Hay un proceso migratorio que es bastante relevante. Entonces, hay temas que van a generar probablemente alguna demanda de gasto y en un contexto donde todavía tenemos déficit fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estos cambios que estamos haciendo pueden ser pro crecimiento para que el mayor crecimiento el día de mañana dé más ingresos fiscales? Entonces, por eso creo que esta discusión no hay que acotarla al crecimiento del año porque de verdad va mucho más allá. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, te agradecemos tu presencia nuevamente aquí en Mirada Económica. Un gusto siempre tenerte acá en este programa. Un gusto estar acá. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, que estés muy bien. Gracias. Don Andrés, siempre un placer. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Económica, @Mirada Económica para sus comentarios, dudas, temas para poner en la mesa del programa y los invitamos, como siempre, a seguir en sintonía de Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao. Mirada Económica.